Les comento que se está grabando desde este momento. Ahora voy a compartir el PowerPoint para efecto de revisarlo. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Ya, de acuerdo. Entonces, hoy día es la clase del jueves 25 y recordar que estamos viendo propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Esto de recordatorio, esto ya lo hemos visto un par de veces, pero para efecto recordatorio. Cuando hablamos de erogaciones, estamos hablando de desembolsos, pagos, asociado a la adquisición o fabricación de un bien del activo fijo. Y aquí hay dos momentos relevantes, que son cuando ocurren situaciones antes del funcionamiento del bien o después del funcionamiento de dicho bien. Todos aquellos valores que se hayan incurridos antes de que el bien entre a funcionar van a ser siempre reconocidos como costo del bien. Eso quiere decir parte del activo fijo. Una vez que los bienes comienzan a funcionar, debemos distinguir qué sucede con las erogaciones. Y hay dos situaciones que se pueden presentar. La primera es que cuando esa erogación le permite al bien aumentar su valor o aumentar su vida útil, ya también expliqué lo que significa la vida útil, o aumentar su capacidad productiva o rendimiento de ese bien, el valor cancelado en ese instante origina un aumento en el costo del bien. Es decir, el bien vale más. También hay ciertas erogaciones que permiten que a ese bien se mantenga en condiciones normales de funcionamiento. Y ese valor se debe reconocer como gasto. Si uno observa la situación, un ejemplo muy práctico, y estos últimos días que ha llovido, y cuáles son las dificultades que se presentan, es que aquellos que viven en casa a lo mejor no limpiaron canaleta, hay hoja, basura, y esa situación hace que por alguna situación especial o circunstancial se pueda llover esa casa. Entonces lo que se debiera haber hecho es una mantención normal de esa instalación, que significaría la limpieza de esa canaleta, y ese valor incurrido, si es que fue cancelado mediante un documento formal, debiera ser reconocido como gasto. Esa es una pequeña distinción, ¿ya? Entonces, recordar la distinción de las erogaciones antes del funcionamiento de un bien, después del funcionamiento del bien. Y si estamos en después del funcionamiento del bien, hay dos opciones, una que aumenta el costo y otra que se reconoce como gasto. ¿Ya? Esto es lo que ya habíamos estado viendo. Ahora vamos a continuar con la materia. La clase pasada hablamos de los métodos de contabilización, ya hablamos de un método de contabilización directa. Y en esta ocasión vamos a agregar la segunda forma de contabilización, que tiene como nombre contabilización indirecta. Yo les comenté al terminar la clase de que cuando hablamos de la contabilización directa, los efectos del registro contable rebajaban de manera directa la cuenta del activo fijo. ¿Y eso qué significaba? Que al final uno pierde información de ese bien producto de la rebaja del valor. En sentido contrario, ¿qué se propone? Y es el método más usado, es que uno, para efecto de no perder esa información, se propone agregar una cuenta contable. Se propone agregar una cuenta contable. Y esa cuenta contable debe ser complementaria a la cuenta del activo. Cuando hablamos de que es complementaria, se presentan
de manera conjunta, se muestran juntas. Y así la información que se entrega es más integral. ¿Cómo se llama esta cuenta? Esta cuenta se llama depreciación acumulada del activo fijo. Y aquí me voy a detener. Y esto por favor tomen nota porque son parte de los elementos que no se nos pueden olvidar. Primero, la cuenta de depreciación acumulada. Yo puse del activo fijo, pero aquí sería depreciación acumulada de la máquina, del vehículo, del edificio, es decir, con la cuenta que corresponde. Esta cuenta tiene tres características que las deben tener en cuenta. La primera característica es que es una cuenta con tratamiento de pasivo. Es una cuenta con tratamiento de pasivo. Eso quiere decir que debiera estar presentando un saldo acreedor. Lo segundo, tal como dice ahí, es una cuenta que complementa la cuenta del activo fijo. Es una cuenta complementaria del activo fijo. Tercero, dicha cuenta en el estado financiero se presenta rebajando a la cuenta que la origina. Dicha cuenta se presenta rebajando a la cuenta que la origina. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo una máquina, a continuación de la cuenta máquina, incorporo la cuenta depreciación acumulada máquina. Y ahí están las tres características. Lo otro, y esto ustedes lo saben, todas las cuentas de activo y pasivo se trasladan al periodo contable siguiente con el saldo del periodo anterior. Entonces estas cuentas arrastran sus valores de saldo. Eso es una característica de las cuentas de activo y pasivo. ¿Por qué hago esta distinción? Y esto también ustedes lo saben, lo vieron ya en contabilidad anterior, que las cuentas de ingreso y gasto siempre nacen de cero. Por eso es clave esta distinción que le estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, para efectos de recordar, tres características de esta cuenta. Es una cuenta con tratamiento de pasivo. Es una cuenta complementaria de una cuenta de activo. Y tercero, en el balance se presenta rebajando a la cuenta que la origina. Y en este caso, la cuenta que la origina es una cuenta de activo. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir dos cosas. Uno, saber cuál es el valor del bien de manera original. Y segundo, saber cuánto es el monto acumulado que llevamos de la depreciación de ese bien. Entonces, esa característica hace que este método de contabilización indirecta sea aquel que nos permite entregar una mayor cantidad de información. ¿Hasta aquí alguna consulta respecto de esta característica, de esta cuenta incorporada? ¿Alguna duda? ¿Alguien puede repetir las tres características? Tiene tratamiento de pasivo, Ya, complementa el activo físico, o sea, activo fijo, perdón, ¿de acuerdo? y se representa bajando la cuenta de la original, en el balance. Eso es. En el balance, eso era lo que te iba a preguntar. En el balance se presenta rebajando la cuenta que la original. ¿Y qué saldo tiene la cuenta? ¿Debiera tener? ¿Qué saldo debe tener la cuenta de depreciación acumulada? Pasivo. ¿Perdón? Tiene saldo acreedor. Tiene saldo acreedor porque es de cuenta de tratamiento pasivo.
¿Ya? Ojo con eso. Ya. Entonces ahí están las tres características y cuál debería ser su saldo. Y este asiento contable, que difiere del que vimos anteriormente, si ustedes se dan cuenta, depreciación del activo fijo, cuenta de gasto, depreciación del activo fijo ya lo habíamos comentado, cuenta de gasto, por eso se carga con el aumento, depreciación acumulada del activo fijo, cuenta de tratamiento de pasivo, por eso se abona, ¿ya? Entonces ahí está la distinción de lo que ustedes mismos me explicaron. Una cuenta de depreciación de activo fijo, cuenta de gasto, tiene un saldo deudor. Depreciación acumulada del activo fijo es una cuenta de tratamiento de pasivo, tiene un saldo acreedor. ¿Por qué monto se hace en el asiento? De acuerdo a los cálculos que tenemos que ir haciendo. ¿Ya? Entonces, método directo e indirecto, para efectos prácticos, lo que nosotros vamos a usar en el desarrollo de los ejercicios es método indirecto. ¿Ya? Indirecto, porque es el que nos permite entregar una mayor cantidad de información. Voy a avanzar. Esto es lo que ya hemos comentado. Consideraciones generales respecto a la consideración indirecta. El saldo de la cuenta de resultados se presenta en este resultado. Muestra la pérdida que implica. El saldo de la cuenta de activo fijo muestra el costo actualizado de los bienes. Y ahí voy a detener la presentación porque me acabo de dar cuenta de un error. Que es lo que ustedes describieron. Les voy a... ¿Están viendo la presentación de nuevo? Sí, profe. Ya. Lo que yo acabo de corregir, me di cuenta que hay un error ahí. La cuenta de depreciación acumulada tiene un saldo acreedor, está escrito con mayúscula, decía deudor, ¿ya? Y lo que es lo que yo le estaba consultando recién. Y que refleja el total de la depreciación de un bien desde que comienza a funcionar hasta la fecha en que nos estamos reportando nuestra información. Y en el balance se presenta restando o rebajando el saldo de la cuenta activo fijo correspondiente. ¿Ya? ¿Y qué representa esta diferencia? Porque aquí hay una diferencia. Valor del activo fijo menos depreciación acumulada. ¿Qué nos muestra? Es el valor neto que tiene el bien hasta ese momento. Valor neto, lo que me costó originalmente, menos la suma de las depreciaciones que ha ocurrido con este bien. Lo que me costó el bien, menos todos aquellos montos o valores que han sido depreciados, ya sea por el uso o el paso del tiempo del bien. Entonces, en ese instante uno podría responder tres cosas. ¿Cuánto costó el bien? ¿Cuánto es el valor acumulado de las depreciaciones que ha tenido ese bien? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el valor que tiene ese bien actualmente si uno quisiera venderlo? Entonces uno dice, ¿cuál es el valor actual? Lo que me costó, cuenta de activo, menos cuenta no acumulada, me da este valor neto. Y así con esto, nosotros mantenemos información permanente. Esa es la característica del uso de una método de contabilización indirecta. ¿Queda alguna consulta de esto? ¿Duda? ¿No? Voy a seguir. Entonces ahora vamos a pasar a la forma de calcular la depreciación. ¿Cómo calculo la depreciación? ¿Ya? ¿Cómo calculo la depreciación? ¿Qué concepto hay detrás de esto? Costo de un bien, valor residual, vida útil, valor a depreciar, cuota de depreciación y depreciación del periodo. Hasta ahora, lo que más
se ha recalcado en esta presentación es la conformación del costo. Yo mencioné vida útil y los otros elementos los vamos a rescatar ahora. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos que están aquí son los que vamos a seguir usando para efectos del cálculo. Ya la primera, costo del bien. Esto ya lo hemos señalado en varias ocasiones. Primero es cuál es el valor que tiene registrada la contabilidad. Es el valor libro de un bien. ¿Qué significa el valor libro? Lo que está registrado en nuestros antecedentes contables. A eso se refiere valor libro. Y la tercera característica dice que está formado por los valores que la empresa ha pagado para adquirir la propiedad de un bien y ponerlo en funcionamiento. Yo he insistido harto en el concepto desde que el bien se adquiere hasta que entra en funcionamiento. Entonces aquí hay un primer antecedente que necesito que tomen nota, que dice que el costo son 5.400.000. ¿Ya? Primer dato. Ese valor, para efectos de registro contable, y ustedes ya lo vieron en la presentación, va a estar en una cuenta de activo fijo. Y si yo, ¿de dónde saco ese monto? De la cuenta de activo fijo que corresponde, y mirando el saldo, me dan los 5.400.000. ¿Ya? Segundo concepto. Valor residual de un bien. Este valor es un monto estimado, es un valor que define el fabricante o se da también en términos comerciales. Este es el valor que uno espera obtener una vez que el bien se ha utilizado en todo aquel tiempo definido por el fabricante llamado vida útil. Hay bienes que después de un cierto tiempo se van a usar y van a decir se terminó su vida útil. Y ahí viene una condición que dice, oye, ¿y qué valor yo puedo obtener por ese bien al final de esa vida útil? Y ese monto se llama valor residual. En algunos casos, dependiendo del tipo de bien, uno podría decir que lo que vale, si es una máquina, lo que vale en el peso del metal. Eso es lo que vale. Y en eso se vende. Y en otras circunstancias hay bienes que tienen un valor porque yo lo puedo traspasar y seguir funcionando. Pero yo en el caso de los registros contables de la organización de la empresa ya cumplió su vida útil. Esto pasa mucho con los vehículos. Los vehículos, en términos estrictos, tienen una vida útil definida por el fabricante, pero yo lo puedo vender al término de esa vida útil y obtengo un valor. Y la persona que lo adquiere lo adecúa, lo arregla para que siga durando más. ¿Ya? Entonces, vida útil, perdón, valor residual es aquel valor que se estima, y esto es importante, que se puede obtener al momento de vender ese bien o al final de su vida útil. ¿Ya? Entonces, como es una estimación, y aquí también por favor nota, este valor también puede ser cero. No siempre hay un valor. Puede que yo al final de la vida útil no obtenga nada por el bien. ¿Ya? Entonces, no necesariamente hay un valor. Puede ser cero. Anoten este segundo valor. Valor residual, 600. 600.000, ahí le falta un cero. 600.000. ¿Ya? Avanzo. Vida útil de un bien. Tercer elemento, que es algo yo ya les mencioné. ¿Qué significa la vida útil? Tiempo durante el cual un bien permanece prestando servicios en forma eficiente a la empresa. Aquí hay un tiempo, ¿ya? La vida útil se puede expresar de dos formas, y ahí están destacadas. Voy a
usar el puntero. La vida útil de un bien se puede expresar de dos formas. En unidades de tiempo, y estos son años, semestres, trimestres, meses, semanas. Lo más habitual es que uno hable de años o meses, ¿ya? Eso es lo más habitual. Entonces, cuando hablamos de unidades de tiempo que se refieren a la vida útil, uno está pensando en años o meses. En este caso, 4 años. Pero también hay ciertos bienes que se definen de acuerdo a unidades de servicios. ¿Y esto qué significa? Que dice el fabricante, mira, este vehículo, esta máquina, este bien, en condiciones normales te va a permitir a ti, responsable de la empresa, que se puedan fabricar, producir 50.000 artículos. Esta máquina va a poder funcionar 4.000 horas efectivas trabajadas. Este avión del motor va a permitir funcionar 1.000 horas efectivas de vuelo. Este vehículo va a poder recorrer 200.000 kilómetros. Entonces, aquí lo que estamos distinguiendo respecto de las unidades de tiempo es en relación a una prestación de un servicio, ¿ya? A una prestación de un servicio. Y aquí vamos a suponer, cuando hablamos de vida útil en unidades de servicio, 1.000.000 de unidades. ¿1.000.000 de unidades qué? 1.000.000 de unidades fabricadas, 1.000.000 de horas, 1.000.000 de kilómetros. ¿Ya? Ahí el apellido lo podemos escribir después. Entonces, dependiendo del tipo de bien, uno puede definir esta vida útil en unidades de tiempo o unidades de servicio. ¿Alguna consulta de esto? ¿Ninguna duda? Vida útil, valor residual. Voy a continuar. Aquí vamos a empezar en los cálculos, por favor. Y necesito que vayan siguiendo en su cuaderno las indicaciones que yo les vaya entregando. Ya tomaron nota de costo, tomaron nota de valor residual, tomaron nota de una vida útil en unidades de tiempo, 4 años, tomaron nota de una vida útil de unidades de servicio de 1.000.000 de unidades. ¿Ya? Y ahora pasamos a un concepto que se llama valor a depreciar. El valor a depreciar es aquel monto sobre el cual se calcula. El valor a depreciar es aquel monto sobre el cual se va a calcular la depreciación. ¿Cómo se obtiene este valor? Costo menos valor residual. Entonces, con los dos antecedentes anteriores, costo menos valor residual, parece que aquí les pido disculpas, pero parece que la hora no me ha ayudado mucho con mis cálculos, pero como que acabo de corregir porque me di cuenta de un error, valor de depreciar tenía un valor distinto y el resultado eran 4.800.000. 5.400.000 menos 600.000, 4.800.000. Entonces, costo 5.400.000, valor residual 600.000, valor a depreciar 4.800.000. Y aquí hay una explicación de este valor. ¿Por qué yo voy a usar 4.800.000? Porque los 600.000 del valor residual, la empresa
pretende recuperarlos. La empresa pretende recuperarlos. Por eso no se van a incorporar en el cálculo de la depreciación. Dicho al revés, el valor residual no se deprecia porque yo, como empresa, pretendo recuperarlo. ¿Se entendió esa distinción? ¿Se entendió la distinción? ¿Podría repetirlo? Sigamos desde el orden que hemos hablado. Tenemos un costo, después dijimos un valor residual, explicamos lo que era el valor residual. El valor residual es que el valor que yo espero al final de la vida útil de un bien, cuando yo lo venda, cuando lo traspase. Entonces, yo empiezo a calcular la depreciación y el primer concepto en el cálculo se llama valor a depreciar. Y este valor a depreciar se calcula, se presenta costo menos valor residual. Costo 5.400.000, valor residual 600. En consecuencias, el valor a depreciar son 4.800.000. ¿Por qué? Porque los 600.000 del valor residual no son sujeto de depreciación, porque ese monto la empresa pretende recuperarlo. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, ¿Ya? Entonces, voy en valor depreciar. Y ese valor son 4.800.000. Voy a avanzar. Otro concepto, y este es el concepto más relevante, pero también distinto del anterior, y este se llama cuota de depreciación. Por favor, aquí de nuevo necesito que tomen nota. Cuota de depreciación. No se queden solo con lo que está en el Power. La cuota de depreciación es un valor asociado a la vida útil. Es un valor asociado a la vida útil. Entonces decimos que la cuota de depreciación se obtiene, la cuota de depreciación, estoy aquí, costo menos valor residual, que eso se llama valor a depreciar, dividido por la vida útil. Dividido por la vida útil. Cuota de depreciación es igual costo menos valor residual, que eso ya se llama valor a depreciar, como les acabo de explicar anteriormente, y ese monto se divide por la vida útil. Yo les vuelvo a insistir, por favor, anoten en su cuaderno para que hagan el cálculo, no se queden con lo que yo les... no se queden con el valor lámina. Entonces, cuota de depreciación, 4.800.000. La primer cálculo, dijimos que la vida útil eran 4 años, que fue la primera vida útil. Entonces, 5.500.000 menos 600. Perdón. Disculpen aquí, pero en definitiva algo me pasó con el 5.500 y son 5.400. Pero lo importante que el valor a depreciar son 4.800.000. Voy a corregir la presentación y se las voy a dejar ahí como corresponde para que nadie tenga ninguna duda. Yo estaba pensando en un 5, en un 4 todo el rato. Entonces, 4.800.000, estoy aquí, que es el valor que traíamos. Dividido en 4, 1.200.000. Entonces, ¿qué significa ese 1.200.000? Significa que por cada año, el bien se debiera depreciar 1.200.000. Por cada año, ese bien se debiera depreciar 1.200.000. Entonces, la cuota de depreciación es 1.200.000 por cada año. Aquí hay una expresión numérica, 1.200.000 por año. 1.200.000
por cada año, ¿ya? Porque el cálculo lo hicimos en relación a años. Cuota de depreciación por cada año, ese bien se debiera depreciar 1.200.000. Y en el segundo caso, cuando hablamos de unidades, de 1.000.000 de unidades, decimos que por cada unidad, ese bien se va a depreciar 4,8 pesos. Por cada unidad, ese bien se va a depreciar 4,8 pesos. ¿Ya? ¿Se entendió? Por cada unidad, Profe, dígame. si la vida útil fuese de 4 meses, ¿se dividiría en 4 igual o no? Es que va a depender de la vida útil, como tú lo estás diciendo. Dices que son 4 meses de vida útil, igual porque tiene que ver con el cálculo que tú definiste para la vida útil. Mira, hace el cálculo, hace tu cálculo. 4.800.000, 4 años, te da 1.200.000 años. Puede ser un supuesto. Si la vida útil son 48 meses, ¿cuánto te da? 48 meses. 100.000 100.000, ¿por qué? ¿Por cada? mes. Por cada mes. Eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué marca la pauta? La división de la vida útil. Entonces, si son años, 1.200.000. Si son meses el resultado. Lo que tú acabas de decir. ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo de lo que tú definas como vida útil, va a ser la expresión que tú vas a explicar al final como resultado. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Ya. Profe Morodo, Dígame. ¿qué pasa con, por ejemplo, la clase pasada dio el ejemplo de que había, por ejemplo, los autos se deprecian según cantidad de kilómetros y también cada cantidad de años, o sea, dependiendo de lo primero que ocurra? ¿Qué pasaría en ese caso? Es que, a ver, ¿quién me habla? ¿Solo para saber el nombre? No le interesa el apellido. Daniel. Daniel, mira, Daniel. Los bienes se tienen que definir cómo tú vas a expresar la vida útil. No es años y no son kilómetros. Tú tienes que definir solo una expresión. ¿Ya? Solo una expresión. Yo te pregunto, Daniel, ¿cómo vas a depreciar los vehículos en tu empresa? Y tú me tienes que decir, ¿se van a depreciar por años o por kilómetros? No de las dos formas, solo una. Y eso es una definición previa. ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, ¿cómo definiste la vida útil a depreciar de tus bienes, Daniel? ¿En años o en unidades de servicio? Me tienes que responder una de las dos solamente. No pueden ser las dos. ¿Daniel? Sí. ¿Ya? Entonces, no es que se ocupen dos formas, es solo una forma. Por favor, y esto que no se confundan. Es una forma para cada tipo de bien y eso es una definición que hace la empresa según sus características. ¿Ya? Aquí corregí el valor y agregué el que correspondía en los 5.500. ¿Ya? Entonces, Gracias, profe. recordar aquí, la cuota de depreciación está en relación a esa vida útil. ¿Ya? Kilómetros, años, meses, unidades, horas de vuelo, unidades fabricadas. ¿Ya? Entonces aquí estamos en el concepto cuota de depreciación. Todavía no llegamos al registro contable, por favor. Y aquí llegamos al registro contable. El registro contable es la depreciación del periodo. Entonces, yo les voy a decir, la cuota de depreciación
¿Es el valor que yo registro en la contabilidad? Y la respuesta es no. La cuota de depreciación no es el valor que va a la contabilidad. Y el valor que sí se va a calcular para llevarlo a la contabilidad se llama depreciación del periodo. ¿Ya? Son conceptos distintos y se calculan de manera diferente. ¿Qué es la depreciación del periodo? Es la cantidad que se debe rebajar del activo y cargar a resultado. Y aquí en cada periodo contable. Y aquí hay una gran distinción. El periodo contable va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Por favor, piensen siempre que al 31 de diciembre ustedes tienen que pensar que hay que hacer la depreciación de un bien. La depreciación del periodo es distinta conceptualmente y numéricamente a la cuota de depreciación. La cuota de depreciación, que fue lo que vimos recién, es una expresión asociada a la vida útil. Es una expresión asociada a la vida útil. Dijimos 1.200.000, si no me recuerdo, por año. Dijimos 4,8 pesos por unidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este instante? Hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo ese bien prestó servicios en este año calendario? ¿Por qué hay que hacerse esta pregunta? Porque no todos los bienes parten su uso el 1 de enero. Si yo adquirí un bien durante el año y empezó a funcionar en marzo, no puedo decir que lo ocupé el año entero, sino que tengo que decir que lo ocupé una proporción de ese periodo contable que va de marzo a diciembre. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación del periodo? Y estamos en la última parte aquí abajo. Dice, voy a usar de nuevo el puntero. Depreciación del periodo. Cuota de depreciación. 1.200.000 pesos por cada año. Pregunta, ¿cuánto ocupaste el bien durante ese periodo contable? Alguien puede decir, se ocupó un año entero. Si yo resuelvo ese resultado y elimino, y esto es matemáticamente, elimino los años, me queda 1.200.000. Y eso lo calculo. Ah, pero si el bien comenzó a funcionar en marzo, y digo que 1.200.000 por cada año, ¿qué tengo que hacer ahí? Llegar el valor a la cantidad de meses que ocupé el bien. ¿Y cuántos meses lo ocupé? 10 de 12. Entonces ahí puedo hacer una expresión mensual o una proporción, un factor de 10 dividido 12. Y eso se refiere al factor de uso. Estoy hablando cuando hablé de años. Si hablo de unidades de servicio, ¿cuántas unidades de servicio se ocuparon el bien durante este periodo contable? 50, 100, 500, 1000, 100.000. Hay una pregunta. Entonces, como yo sé eso, si la cuota de depreciación eran 4,8 por cada unidad, estoy aquí abajo, 4,8 por cada unidad, por el valor, la cantidad que produje en ese periodo contable, ¿de cuántas unidades? 100.000 unidades. Entonces, la cuota de depreciación 4,8 por unidad
por las 100.000 unidades me va a dar un valor que es el valor de la depreciación del periodo. No sé si hay una consulta de esto, ¿duda? ¿No? Sigo. ¿Perdón? Yo tenía una duda. Dígame, no, si no hay problema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, lo que decía es que si el bien se adquirió pasado el 31 claro, pasado enero, ¿cómo se calcularía Define una fecha para explicarte el ejemplo. el 13 de abril? No, está bien, sí, por eso te pregunto la fecha, para poder explicarte. 13 de abril. Primero, mira. Lo primero que hay que definir es que los bienes uno no puede depreciar por día, porque es inmaterialmente difícil de controlar. Entonces, ¿qué hacen todas las empresas? Me hablaste, Daniel, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué hacen todas las empresas? Dicen, todos los bienes comprados, entre el 1 y el 15 se van a definir como que fue mes entero. Todos los bienes comprados. Entre el 16 y el 30 no se computa ese mes y parte el otro mes. Esa es una definición que hace cada empresa, Daniel. Para efectos prácticos de mis clases, de mi ejercicio, yo aplico un poco ese concepto para efectos de no confundir. Es más, la Contraloría General de la República, para todos los servicios públicos, fue un poco más amplia. Definió que todos los bienes comprados en el primer semestre se deprecian y los del segundo semestre no se deprecian. Pero es una definición que hace cada organización para facilitarlo, porque no tiene sentido hacer un cálculo diario. Entonces aquí aparece un concepto que es súper importante. El costo de obtener un dato que te beneficia llegar a ese nivel de detalle. Entonces hay un principio detrás de esto, que el costo de obtener la información no puede ser superior al beneficio que te entrega. ¿Se entiende, Daniel? Ahora sí. Entonces, a tu pregunta, uno define cosas. Y la definición es que si yo compré, por ejemplo, el 13, digo, como lo compré en 13, mes completo. Si me decía el 16, no se considera. No se considera. ¿Ya? Pero esa es una definición que uno hace. Aquí en esta lámina está explicado lo que yo le acabo de resolver atrás respecto de los cálculos. En unidades de tiempo, vamos a suponer que este señor permaneció un año, entonces digo el 1.200.000 por 1, me queda 1.200.000. Supuesto, si permaneció 6 meses, ¿qué es lo que digo? 1.200.000 por 0,5, que 6 meses dividido en 12 me da el 0,5, medio año. Y si es por unidades de producción, son 100.000 unidades, entonces digo, ¿cuál es la depreciación? 480.000. Entonces, el cálculo de la depreciación depende de la definición original que ustedes hicieron para este bien, si es unidades de tiempo o unidades de producción. ¿Ya? Los métodos de cálculo de depreciación. Esto es una expresión que yo les pido que ustedes la puedan leer, porque ya está explicado. Esto solo para que efectos ustedes puedan conocer cómo se calcula, pero ya se lo expliqué con todo lo anterior. ¿Ya? Esto es como prácticamente volver a repetirles lo mismo que ya les señalé. ¿Ya? Aquí hay un pequeño ejemplo que permite volver a recordar lo que yo les acabo de explicar. Además, les dejé una guía en la plataforma, que busca que ustedes puedan hacer los cálculos y los registros contables de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Yo les pido que esto solo lo revisen y hagan el ejercicio porque es un resumen de todo lo que ya está explicado en esta presentación. Y el ejercicio que les dejé, ¿qué dice ese ejercicio? Registro contable
y cálculo de la depreciación. Lo revisen. Es muy básico, muy simple, porque con eso vamos a avanzar en lo complementar lo conceptual que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? En el día de mañana, con el ayudante, van a tener ocasión de repasar estos conceptos. ¿Ya? Antes de terminar, que ya van a ser las 9:25, respecto de las evaluaciones, que fue parte de una de las consultas la semana pasada, perdón, la clase pasada. En la evaluación número 2, que corresponde a existencias, la vamos a desarrollar la próxima semana. Y la materia se mantiene, eh, tal como yo había indicado, y va a ser entre el jueves 2 de julio y con entrega el viernes 3 de julio. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a publicar, voy a volver a publicar para que aquellos que no están en la clase puedan revisar la indicación y así no se encuentren con la sorpresa de última hora y va a estar publicado en el aula virtual. ¿Ya? Y la tercera evaluación va a ser relativa a control de lectura. Y ese control de lectura se va a referir a dos temáticas, que son las NIC. La NIC 1, 2, que también les voy a publicar, pero esa evaluación va a ser a la semana siguiente. ¿Ya? Entonces, les voy a publicar que son evaluación número 2, que es la que teníamos pendiente, que habíamos comunicado, y la evaluación número 3 va a ser referida a lecturas, que también les voy a publicar, y les voy a juntar los textos para que de hecho los tengan a la vista, ustedes los pueden buscar igual, pero en definitiva yo se los voy a dejar enlazados al tiro de la presentación. Y esa evaluación del control de lectura, dejen ver el calendario. Debería ser del jueves 9 al viernes 10. ¿Ya? Jueves 9 a viernes 10 de julio. No sé si hay alguna consulta, duda. Profe, la evaluación de existencia va a ser los mismos conceptos que la- Voy a replicar exactamente, solo que voy a cambiar fecha, de lo que ya estaba publicado. ¿Ya? Es decir, lo que ustedes me consultaron, no sé si el martes, va a ser la misma evaluación, la misma estructura, es decir, solo estoy trasladando la fecha. ¿Ya? Vale. Así que para que sigamos en esa misma dinámica. No sé si hay alguna consulta más, duda. Bastián, Alan, Felipe, Ignacio, Magdalena. Ninguna, profe. ¿Perdón? No, quede claro. Listo. Estoy mirando los que tengo en la pantalla, no los tengo todos a la vista, por eso estoy viendo los primeros nombres solamente. Alexandra, Bastián, Carla, Daniel, Diego. Nada, ninguna duda entonces. Ya, entonces voy a publicar esto para que aquellos que, por supuesto, no estuvieron en la clase por alguna circunstancia, ustedes también le puedan transmitir para efecto de que no estén ahí desconectados con lo que hemos tratado. ¿Quedamos hasta aquí entonces? Recuerden que mañana tienen ayudantía. Que estén muy bien todos. Chao, profe. Chao, No, profe, profe. cuídese. Chao, profe, que esté bien. Igual que usted. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Cuídese. Igual usted. Chao, profe. Chao, que esté bien.
Hasta luego, Iván. Hasta luego, Hans. Nos vemos.